En la madrugada del 23 de enero de 1994, un hombre caminaba descalzo por las calles de Culiacán, Sinaloa, sollozando como un niño extraviado. Los guardias de seguridad que lo encontraron no podían creer lo que veían. Aquel ser desmoronado, con la mirada perdida y el cuerpo tembloroso, era la misma persona que apenas 3 meses antes había llenado el Estadio Azteca con más de 130.000 almas, rugiendo su nombre. El mismo guerrero que había hecho llorar de orgullo a millones de mexicanos. El invencible Julio César Chávez yacía destrozado en una acera, víctima de demonios que ningún rival había logrado invocar sobre el cuadrilátero. Los reportes policiales de aquella noche desaparecieron misteriosamente de los archivos. Los testigos recibieron llamadas telefónicas sugiriéndoles que olvidaran lo visto. La versión oficial habló de un simple malentendido, de cansancio extremo, de presiones competitivas. Pero quienes estuvieron allí susurran otra historia, una verdad tan oscura que amenazaba con destruir no solo a un hombre, sino a todo un símbolo nacional. Durante décadas, México necesitó creer en algo. En medio del terremoto devastador del 85, de la crisis económica perpetua, de la corrupción que carcomía cada institución, apareció un salvador vestido con guantes de boxeo. Un hombre, nacido en la pobreza más absoluta, que prometía redimir a todo un país con cada golpe, con cada victoria imposible. 87 peleas sin conocer la derrota. Un récord que parecía desafiar las leyes de la probabilidad y del destino mismo. Pero detrás de la gloria construida con sangre y sacrificio, se gestaba una tragedia griega moderna. Los documentos médicos, que nunca debieron salir a la luz, revelan una historia paralela. Las grabaciones de llamadas interceptadas cuentan otra versión. Los testimonios de quienes formaron su círculo íntimo, silenciados durante años por contratos de confidencialidad y amenazas veladas, ahora comienzan a filtrarse. ¿Qué secretos guardaba realmente el hombre que México adoraba como a un dios viviente? ¿Cuánto de lo que creímos conocer sobre Julio César Chávez fue una construcción cuidadosamente orquestada para proteger no solo a un deportista, sino a toda una industria multimillonaria? Los registros médicos del Hospital General de Culiacán desaparecieron exactamente 48 horas después de aquella noche. El expediente completo del paciente, ingresado bajo el nombre de Julio César Chávez González, simplemente se esfumó de los archivos. La enfermera que atendió aquella madrugada, una mujer de 52 años llamada Rosa Elena Mendoza, renunció abruptamente 3 días más tarde y se mudó a Tijuana sin dejar dirección. Cuando un periodista independiente intentó localizarla en el año 2006, descubrió que había fallecido en circunstancias nunca esclarecidas durante un supuesto asalto en 1997. Su familia jamás quiso hablar del tema. Pero existe un documento, una copia borrosa, fotografiada con una cámara desechable por alguien que prefirió permanecer anónimo. En ese papel mecanografiado con una vieja Remington, fechado el 24 de enero de 1994, aparecen anotaciones que jamás debieron salir a la luz. Niveles de sustancias en sangre que superaban cualquier umbral humano tolerable. Marcas en los antebrazos que no correspondían con las cicatrices de un boxeador. Y una observación escrita a mano, con tinta azul, en el margen derecho del informe. 3 palabras que nadie ha podido explicar satisfactoriamente hasta hoy. Lo que nadie cuenta es que aquella madrugada de enero no fue la primera vez. Existieron otras noches, otras huidas. Otros episodios borrados meticulosamente de la memoria colectiva por un sistema que protegía su inversión más valiosa. Porque Julio César Chávez no era solamente un boxeador. Era la industria más rentable de México en aquellos años convulsos. Cada pelea suya movilizaba cifras que hacían temblar las bolsas de valores. Cada aparición pública generaba millones en publicidad, en turismo, en transmisiones televisivas vendidas a 87 países. Cuando Chávez peleaba, el crimen organizado declaraba treguas espontáneas. Las calles se vaciaban. El país entero se detenía frente a una pantalla. Un exasesor del equipo de Chávez,
cuyo nombre permanecerá oculto por razones de seguridad, reveló años después en una grabación clandestina que existió un pacto. Un acuerdo tácito entre promotores, televisoras, patrocinadores y ciertas estructuras gubernamentales para mantener la imagen del campeón impoluta ante el público. Este hombre, que trabajó durante 7 años dentro del círculo más íntimo del boxeador, describió un operativo digno de servicios de inteligencia. Cada vez que Chávez desaparecía durante días enteros, se activaba un protocolo de contención. Periodistas recibían llamadas intimidatorias. Fotografías comprometedoras eran compradas a precios exorbitantes antes de llegar a las redacciones. Testigos incómodos encontraban ofertas de trabajo en ciudades lejanas, con la condición implícita de olvidar lo visto. La primera desaparición documentada ocurrió en abril de 1989, apenas 3 semanas después de que Chávez defendiera su título mundial contra el estadounidense Alex Ramos en Las Vegas. La victoria había sido apabullante, un nocaut técnico en el 6º asalto que dejó al rival hospitalizado durante 4 días. El campeón regresó a México como un semidios viviente. El entonces presidente Carlos Salinas de Gortari lo recibió personalmente en Los Pinos, donde posaron juntos para las cámaras en un abrazo que apareció en todas las portadas del país. Pero 72 horas después de esa foto histórica, Julio César Chávez desapareció. Durante 11 días, nadie supo dónde estaba el hombre más famoso de México. Su esposa, Amalia Carrasco, presentó una denuncia en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, que fue retirada misteriosamente esa misma tarde. Los medios de comunicación guardaron un silencio absoluto, como si un pacto invisible hubiera sido activado. Cuando Chávez reapareció finalmente en Culiacán, lucía 20 libras más delgado, con ojeras profundas y una mirada que su entrenador de toda la vida, Ramón Félix, describió en privado como la de un hombre que había visitado el infierno. Existe un testimonio escalofriante. Un taxista de Culiacán llamado Francisco Javier Beltrán juró ante notario público en el año 2001 que durante aquellos 11 días perdidos de 1989 transportó repetidamente a un hombre que coincidía exactamente con la descripción de Julio César Chávez. Los trayectos eran siempre nocturnos, siempre hacia las afueras de la ciudad, hacia propiedades aisladas, rodeadas de camionetas con vidrios polarizados. El pasajero nunca hablaba, nunca establecía contacto visual, simplemente entregaba fajos de billetes y desaparecía tras portones de acero. Beltrán describió la mirada de ese hombre como la de alguien perseguido por sombras invisibles. 3 meses después de firmar ese testimonio notarial, Francisco Javier Beltrán murió en un accidente automovilístico en la carretera a Mazatlán. Su familia insiste hasta hoy que los frenos del vehículo habían sido revisados apenas una semana antes. Lo que hace este caso verdaderamente inquietante es el patrón. Cada vez que Julio César Chávez alcanzaba una cima en su carrera deportiva, seguía una caída personal igual de dramática. Después de su legendaria pelea contra Meldrick Taylor en marzo de 1990, considerada una de las peleas más controvertidas de la historia del boxeo, Chávez volvió a desaparecer. Esta vez durante 8 días. Cuando reapareció, tenía una cicatriz nueva en el brazo izquierdo que nunca explicó satisfactoriamente. Su entrenador le preguntó qué había sucedido. La respuesta fue un silencio aterrador y una mirada que pedía clemencia sin palabras. Un médico deportivo que trabajó brevemente con el equipo de Chávez en 1991 y que exigió anonimato absoluto para compartir su testimonio, reveló que el boxeador llegaba a veces a las sesiones de entrenamiento con signos evidentes de consumo de sustancias que no correspondían con ningún programa de suplementación deportiva. Cuando el médico intentó documentar estos hallazgos y presentarlos ante los directivos del equipo, fue despedido esa misma tarde. Le ofrecieron una suma considerable de dinero a cambio de su silencio y la firma de un acuerdo de confidencialidad que incluía cláusulas penales devastadoras en caso de incumplimiento. Aceptó el dinero.
firmó el documento. Y durante 30 años vivió con el peso de haber traicionado su juramento hipocrático por miedo y conveniencia. Pero lo más perturbador de todo este entramado no son las desapariciones ni los testimonios censurados. Es la cantidad de personas vinculadas con el círculo íntimo de Julio César Chávez que murieron en circunstancias extrañas durante la década de los 90. La fotografía llegó por correo certificado a la redacción del periódico El Debate en Culiacán el 19 de septiembre de 1992. Sin remitente. Sin nota explicativa. Simplemente una imagen borrosa en blanco y negro que mostraba el interior de lo que parecía ser una habitación de hospital. En la esquina inferior derecha, apenas visible, una fecha manuscrita. 3 de mayo de 1990. El editor jefe, Armando Villarreal, un hombre curtido en 30 años de periodismo de investigación, guardó aquella fotografía en su cajón personal y nunca la publicó. Cuando murió de un infarto fulminante en 1994, a los 58 años, su familia encontró ese cajón vacío. Alguien había llegado antes. Los testimonios comenzaron a filtrarse de manera extraña, casi coordinada, durante el otoño de aquel mismo año. Empleados del gimnasio de entrenamiento en Ciudad de México, personas que habían trabajado cerca del círculo íntimo del campeón, empezaron a hablar en voz baja en bares de la colonia Doctores. Contaban historias fragmentadas sobre noches interminables, sobre sustancias que llegaban en maletines negros, sobre médicos privados que visitaban el gimnasio a horas inusuales. Un sparring partner, cuyo nombre nunca trascendió públicamente, confesó a un amigo cercano que había presenciado algo inquietante durante una sesión de entrenamiento nocturna en marzo de 1990. Según su relato, el campeón había colapsado súbitamente en el ring, convulsionando durante casi 2 minutos mientras todos observaban paralizados. El entrenador principal ordenó evacuar el gimnasio inmediatamente. Esa misma noche, el sparring recibió un sobre con dinero en efectivo y un mensaje muy claro: olvidar lo visto o enfrentar consecuencias irreversibles. Los registros bancarios de aquellos años, obtenidos décadas después mediante una filtración anónima, revelaban transferencias mensuales extraordinarias desde cuentas corporativas vinculadas a promotores de boxeo hacia clínicas privadas en Guadalajara y Monterrey. Las cantidades eran descomunales: $50,000 por sesión, 100,000 en algunos casos. Formalmente aparecían registradas como servicios de rehabilitación deportiva o terapias de alto rendimiento. Pero las clínicas en cuestión tenían algo en común. Todas habían sido clausuradas posteriormente por las autoridades sanitarias por irregularidades graves en sus protocolos médicos. Una de ellas, la Clínica Especializada del Pacífico en Puerto Vallarta, fue sellada en 1993 tras descubrirse que administraba tratamientos experimentales no autorizados. El director médico, un tal Dr. Rigoberto Salazar Montes, desapareció semanas antes del cierre oficial. Su cuerpo fue encontrado 8 meses después, flotando en la bahía de Manzanillo, con signos evidentes de tortura. El caso se archivó como ajuste de cuentas del narcotráfico. En el archivo de la Comisión de Box del Distrito Federal existía un documento peculiar fechado el 12 de agosto de 1991. Se trataba de un reporte interno sobre una solicitud urgente de reprogramación de pelea. La contienda originalmente estaba programada para el 24 de agosto, pero el equipo del campeón solicitó un aplazamiento de 3 semanas alegando una lesión menor en el hombro derecho. Los exámenes médicos oficiales presentados no mostraban lesión alguna. Un comisionado escribió en los márgenes del documento, con letra apenas legible: demasiadas coincidencias con el caso anterior, necesitamos investigar. Ese comisionado, Ernesto Guzmán Parra, falleció en un accidente automovilístico 2 años más tarde en la carretera México-Querétaro. Testigos afirmaron que otro vehículo lo había sacado deliberadamente del camino, pero nunca hubo detenidos. Los círculos cercanos al poder en aquellos años
mantenían un silencio sepulcral. Políticos, empresarios, figuras del espectáculo, todos formaban parte de una red de protección invisible alrededor del ícono nacional. México atravesaba tiempos convulsos. La apertura económica, el Tratado de Libre Comercio en negociación, la necesidad desesperada de símbolos de orgullo nacional. El boxeador representaba más que un deportista. Era la encarnación de la resistencia, del triunfo contra la adversidad, del México que podía vencer al mundo con los puños. Destruir esa imagen equivalía a destruir un pilar del imaginario colectivo en momentos de profunda transformación nacional. Por eso los expedientes desaparecían, por eso los testigos guardaban silencio, por eso las fotografías se quemaban y los documentos se trituraban. Había otro detalle perturbador. Durante el periodo comprendido entre 1989 y 1992, al menos 7 personas vinculadas directa o indirectamente con el entorno del campeón murieron en circunstancias extrañas. Un periodista deportivo de Televisa, que había insinuado irregularidades en una columna, murió electrocutado en su bañera. Un fisioterapeuta que trabajó brevemente con el equipo apareció muerto por sobredosis de heroína, siendo que su familia juraba que jamás había consumido drogas. Un contador que manejaba parte de las finanzas personales del boxeador falleció en un asalto violento, donde curiosamente solo robaron documentos de su maletín, dejando intactos el dinero y las joyas. Las probabilidades estadísticas de tantas muertes simultáneas en un círculo tan reducido eran astronómicamente bajas. Existía un testimonio grabado en casete, nunca transmitido públicamente, que circuló clandestinamente entre periodistas de investigación a mediados de los 90. La voz distorsionada electrónicamente narraba encuentros nocturnos en residencias privadas de Polanco y Las Lomas. Fiestas interminables donde confluían narcotraficantes emergentes, políticos de alto nivel y figuras del entretenimiento. Según este testimonio anónimo, el campeón era una presencia habitual en estos eventos, donde las sustancias fluían con libertad absoluta y las lealtades se compraban con fajos de billetes. El testigo afirmaba haber visto personalmente cómo funcionarios de la Procuraduría General de la República compartían mesa con capos del cártel de Sinaloa, mientras el ídolo nacional permanecía en un rincón, ausente, perdido en su propio laberinto químico. Los contratos de pelea de aquella época contenían cláusulas extraordinarias que solo salieron a la luz años después mediante litigios legales. Una de ellas establecía que el equipo médico independiente, designado por las comisiones de boxeo, podía ser vetado sin explicación por el promotor. Otra cláusula permitía que los exámenes antidopaje se realizaran en laboratorios específicos, previamente acordados, eliminando la aleatoriedad que debería caracterizar estos controles. Era un sistema perfectamente diseñado para la impunidad, un andamiaje legal que protegía lo que no debía ser visto. La verdadera pregunta que nadie se atrevía a formular públicamente era simple pero devastadora. ¿Cuántas de aquellas glorias sobre el ring habían sido genuinas y cuántas habían estado químicamente asistidas? ¿Cuántas victorias celebradas por millones de mexicanos habían sido en realidad triunfos construidos sobre fundamentos prohibidos? La respuesta permanecía enterrada bajo capas de documentos desaparecidos, testigos silenciados y verdades demasiado peligrosas para ser pronunciadas en voz alta. El sobre Manila apareció en el escritorio de Villarreal 3 días después de que archivara la fotografía del hospital. Nadie vio quién lo dejó. La recepcionista juró que el escritorio estaba vacío cuando salió al baño, apenas 5 minutos. Dentro había un recorte de periódico amarillento, fechado el 8 de mayo de 1990, del diario Las Vegas Sun. El titular rezaba: «Campeón mexicano cancela conferencia de prensa por razones médicas no especificadas». Pero lo verdaderamente perturbador era la nota manuscrita adjunta, escrita con tinta azul en letra temblorosa. «Pregunte por el doctor Ernesto Salinas, Clínica Santa María. Ya no puede hablar, pero sus archivos todavía existen». No había firma.
Villarreal conocía la Clínica Santa María. Todos en Culiacán la conocían. Un centro privado de rehabilitación en las afueras de la ciudad, rodeado de muros altos y jardines cuidadosamente podados. Un lugar donde las familias adineradas enviaban a sus hijos problemáticos, donde los empresarios desaparecían durante semanas para descansar, donde los secretos se guardaban con la misma diligencia que los expedientes médicos. El doctor Salinas había sido su director durante más de 15 años, hasta su muerte repentina en diciembre de 1991. Infarto fulminante, según el certificado oficial. 52 años, sin antecedentes cardíacos. La viuda del doctor vivía en una casa modesta en el fraccionamiento Las Quintas. Rosa María Salinas de García abrió la puerta con la cadena puesta, sus ojos enrojecidos examinando al periodista con desconfianza. Tardó 20 minutos en permitirle entrar. La sala olía a naftalina y tristeza acumulada. En las paredes, fotografías familiares documentaban una vida interrumpida. Graduaciones, bodas, nietos que nunca conocerían completamente a su abuelo. Rosa María sirvió café aguado en tazas desportilladas mientras sus manos temblaban ligeramente. Ernesto nunca tuvo problemas del corazón, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Los últimos 6 meses antes de morir, había cambiado. Dormía mal. Revisaba las cerraduras 3, 4 veces cada noche. Dejó de recibir llamadas en casa. Instaló una segunda línea telefónica que solo él contestaba. Una madrugada de noviembre, ella lo encontró en su estudio quemando documentos en un bote de basura metálico. Cuando le preguntó qué hacía, él simplemente respondió que estaba limpiando archivos viejos. Pero sus ojos, dijo Rosa María, sus ojos tenían el terror de un hombre que había visto algo que no debía. La noche antes de morir, Ernesto cenó temprano. Parecía tranquilo por primera vez en meses. Le dijo que todo estaría bien, que había tomado precauciones. A las 3 de la madrugada, Rosa María despertó con su ausencia. Lo encontró en el estudio, desplomado sobre el escritorio, rodeado de carpetas abiertas. Los paramédicos llegaron en 14 minutos. Ya era tarde. Pero lo que Rosa María recordaba con claridad escalofriante era el detalle que nunca mencionó a las autoridades. Sobre el escritorio, entre los papeles desperdigados, había una fotografía. La misma fotografía borrosa que Villarreal tenía ahora en su poder. La imagen del cuarto de hospital. Los archivos que Ernesto no alcanzó a destruir estaban guardados en el ático, confesó Rosa María. Tenía miedo de revisarlos, miedo de deshacerse de ellos, miedo de que alguien viniera a buscarlos. Durante 2 años habían permanecido intocados, 3 cajas de cartón selladas con cinta adhesiva amarillenta. Villarreal subió por la escalera de madera que crujía bajo su peso. El aire en el ático era denso, cargado de polvo y calor acumulado. Las cajas estaban etiquetadas solo con años: 1988, 1989, 1990. Los expedientes estaban organizados con precisión obsesiva. Nombres codificados, iniciales en lugar de identidades completas. Pero uno de ellos, en la caja correspondiente a 1990, era considerablemente más grueso que los demás. La etiqueta decía simplemente JCC, mayo 90. Tratamiento intensivo. Alto perfil. Confidencial absoluto. Dentro, 243 páginas documentaban con detalle clínico algo que oficialmente nunca había ocurrido. Las notas del doctor Salinas eran meticulosas. Ingreso. 4 de mayo de 1990, 4:30 de la madrugada. Paciente masculino, 37 años, llegó en estado crítico de intoxicación múltiple, acompañado por 3 individuos que se negaron a identificarse. Uno de ellos, según la descripción de Salinas, vestía traje oscuro y hablaba con acento de la capital, con la autoridad de alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido sin cuestionamientos. Las instrucciones fueron claras. Tratamiento inmediato, discreción absoluta, ningún registro oficial, ninguna llamada externa. El doctor aceptó.
No era la primera vez que la clínica operaba bajo tales condiciones. Durante 17 días, el paciente JCC permaneció internado. Las notas describían un proceso de desintoxicación brutal. Convulsiones durante las primeras 72 horas. Alucinaciones. Episodios de violencia que requirieron contención física. Negación constante, seguida de colapsos emocionales. El doctor Salinas había documentado cada síntoma, cada crisis, cada pequeño avance. Pero también había anotado algo más. Algo que transformaba un expediente médico rutinario en evidencia de algo mucho más oscuro. En los márgenes de varias páginas, escritas con la misma letra temblorosa que Rosa María reconocería años después, había anotaciones personales que el doctor Salinas claramente nunca pensó que alguien más leería. Los acompañantes permanecen fuera de la habitación 24 horas. Nunca duermen. Rotación cada 8 horas. Hablan por radio con alguien más. Y luego, fechada el 14 de mayo. Hoy vino otra persona. Mayor autoridad. Revisó personalmente los registros. Preguntó si guardaba copias. Dije que no me creyó. Sus ojos me dijeron que esto no terminará bien. Entre las páginas del expediente, Villarreal encontró algo más. Un sobre pequeño. Manila claro, sin sellar. Dentro había 3 fotografías adicionales. No borrosas como la primera, sino nítidas, tomadas con una cámara profesional. Mostraban el mismo cuarto de hospital desde diferentes ángulos. En una de ellas, parcialmente visible en el borde del encuadre, la silueta de un hombre sentado en la cama, la cabeza entre las manos. En otra, el rostro estaba más claro, aunque girado hacia la ventana. Pero la tercera fotografía no dejaba lugar a dudas. El perfil era inconfundible. Los pómulos marcados, la mandíbula que había resistido miles de golpes, los ojos que habían mirado fijamente a decenas de oponentes antes de destruirlos. Villarreal sintió que el aire del ático se volvía más pesado. Revisó las fechas nuevamente. Mayo de 1990. Exactamente 3 semanas antes de que Julio César Chávez defendiera exitosamente su título en Los Ángeles ante una audiencia de 17.000 personas, en lo que los periódicos llamaron una de las mejores actuaciones de su carrera. 3 semanas después de estar, según estos documentos, al borde de la muerte en una clínica de rehabilitación secreta en Culiacán. La última página del expediente contenía una nota final del doctor Salinas, fechada el 21 de mayo de 1990. Paciente dado de alta esta madrugada. Condición estable pero frágil. Recomendé fuertemente continuar tratamiento ambulatorio. Los acompañantes rechazaron. Uno de ellos me entregó un sobre con efectivo, el doble de lo acordado. Me dijo que olvidara todo lo ocurrido. Cuando preguntó si entendía las consecuencias de hablar, no fue una pregunta. Fue una sentencia diferida. ¿Cuántas personas sabían la verdad? ¿Cuántos habían sido persuadidos o amenazados para mantener el silencio? Rosa María acompañó a Villarreal hasta la puerta. Antes de despedirse, le dijo algo más. 2 semanas después del funeral de Ernesto, recibió la visita de 2 hombres. Trajes oscuros, modales corteses, preguntas específicas sobre los archivos de la clínica. Ella juró que su esposo había destruido todo. Ellos registraron el estudio durante 40 minutos. Se fueron sin decir palabra. Nunca regresaron, pero Rosa María comenzó a notar el mismo automóvil gris estacionado en su calle. Diferentes horarios, siempre ocupado por un solo hombre que leía el periódico sin pasar nunca de la primera página. Lo verdaderamente perturbador no era el titular, sino la nota manuscrita en el margen, escrita con tinta azul desvanecida. Pregunta por el doctor Méndez. Él estuvo allí, si aún vive. La caligrafía temblaba, como si quien escribiera tuviera prisa o miedo. Villarreal pasó 3 semanas buscando al doctor Méndez. Los registros médicos de Nevada parecían haberse evaporado. Las bases de datos mostraban un vacío extraño entre 1989 y 1993, justamente los años dorados de César. Un archivista del Hospital Sunrise
Le confesó en voz baja que varios expedientes relacionados con personalidades deportivas habían sido retirados en el año 2002, bajo órdenes que él nunca comprendió del todo. «Vinieron tipos con trajes oscuros», dijo el hombre, mirando por encima del hombro. «No eran del hospital, tampoco de la policía. Llevaban credenciales federales, pero algo no cuadraba. Se llevaron cajas enteras». Finalmente, una enfermera jubilada recordó el nombre completo: Arturo Méndez Villalobos, cirujano cardiovascular que había trabajado en Las Vegas durante casi 2 décadas. La mujer palideció cuando Villarreal mencionó a Chávez. Dr. Méndez dejó Estados Unidos de manera súbita en 1993. Murmuró. Decía que había visto cosas que no debía haber visto, que las personas poderosas protegen sus secretos con más violencia que sus fortunas. Luego añadió algo que Villarreal anotó textualmente. Me dijo que el cuerpo humano nunca miente, pero que los documentos médicos pueden reescribirse tan fácilmente como la historia. El rastro del Dr. Méndez terminaba en Guadalajara, en una clínica privada cerca de Chapultepec. Villarreal tomó un vuelo un martes de octubre. La clínica era un edificio discreto, con fachada color crema y rejas de hierro forjado. La recepcionista le informó que el Dr. Méndez había fallecido en el año 2007, un infarto fulminante mientras conducía por la autopista a Tepic. Sin embargo, la hermana del doctor aún vivía en la ciudad. Dolores Méndez recibió a Villarreal en una casa llena de luz y fotografías antiguas. Tenía 82 años, memoria nítida y manos que no dejaban de moverse mientras hablaba. Mi hermano nunca superó lo que vio en Las Vegas, dijo sin preámbulos. Dejó su carrera, su vida entera, porque le pidieron falsificar informes médicos. No una vez, varias veces. Y cuando se negó, comenzaron las amenazas. Villarreal sintió que el aire de la habitación se espesaba. Dolores desapareció en su cuarto y regresó con una caja de zapatos llena de papeles. Arturo me dejó esto antes de morir. Me hizo jurar que nunca lo mostraría, pero él está muerto y yo soy vieja. Que la verdad vea la luz, aunque sea tarde. Dentro había fotocopias de expedientes médicos, cartas mecanografiadas, recibos de laboratorio, y un documento que hizo que las manos de Villarreal temblaran. Un informe toxicológico fechado el 9 de mayo de 1990, firmado por Méndez con el membrete del hospital Sunrise. El nombre del paciente estaba censurado con marcador negro, pero en el margen, escrito a lápiz, aparecía JCC, campeón peso superligero. Los niveles descritos en el informe resultaban escalofriantes. Concentraciones de cocaína que superaban por 5 veces el umbral considerado letal. Presencia de benzodiazepinas, anfetaminas, alcohol etílico. El informe concluía: paciente ingresado en estado crítico, paro cardiorrespiratorio revertido mediante desfibrilación y soporte farmacológico intensivo. Recomendación: internamiento psiquiátrico inmediato y rehabilitación prolongada. Sin embargo, junto al informe original, había otro documento idéntico en formato, pero completamente diferente en contenido. Mismo membrete, misma fecha, misma firma de Méndez, pero las cifras habían sido alteradas. Los niveles tóxicos aparecían ahora como moderados. La recomendación se limitaba a reposo y observación de 48 horas. Alguien había fabricado una versión edulcorada de la realidad. Mi hermano me contó que vinieron a verlo 2 días después, explicó Dolores con la voz quebrada. Un abogado del equipo del boxeador y un hombre que se identificó como asesor deportivo. Le ofrecieron dinero, mucho dinero. Cuando Arturo rechazó el soborno, el asesor le dijo algo que lo aterrorizó. «Doctor, usted tiene familia en Sinaloa. Sería terrible que algo les sucediera». Mi hermano modificó el informe esa misma noche, renunció 2 semanas después y nunca volvió a ejercer la medicina en Estados Unidos. Villarreal fotografió cada documento. Dolores le entregó también una grabación en casete que su hermano había hecho en 1998, una especie de confesión póstuma.
La voz del doctor Méndez sonaba cansada, derrotada. Durante años guardé silencio por miedo. Pero la verdad es que salvamos la vida de Julio César Chávez aquella noche de mayo, y en lugar de agradecerlo, construyeron una mentira. El sistema que lo rodeaba no permitía que el ídolo mostrara fragilidad. México necesitaba al héroe invencible, no al hombre que se estaba matando poco a poco. Y todos fuimos cómplices. De regreso en la Ciudad de México, Villarreal entrevistó a 3 enfermeras que habían trabajado en el Sunrise durante aquellos años. 2 se negaron a hablar. La tercera, una mujer llamada Patricia Ochoa, que ahora vivía en Ensenada, aceptó reunirse en un café junto al malecón. Esa noche fue caótica, recordó Patricia. Llegó en ambulancia, inconsciente, con las pupilas dilatadas y sin pulso perceptible. Trabajamos en él durante casi 1 hora. Pensé que no lo lograríamos. Y al día siguiente, actuaban como si nada hubiera pasado. Nos pidieron que firmáramos acuerdos de confidencialidad. A quienes se resistieron, las despidieron en cuestión de semanas con excusas administrativas. Patricia sacó de su bolso una fotografía descolorida. Mostraba el pasillo de urgencias del Sunrise, y al fondo, borroso pero reconocible, el rostro de un hombre en una camilla, rodeado de médicos. La tomé con una cámara desechable, confesó. Sabía que algún día alguien querría conocer la verdad. Esa madrugada, Julio César Chávez estuvo a minutos de convertirse en otra estadística trágica del deporte. Pero el dinero y el poder decidieron que México no podía permitirse perder a su héroe de esa manera. Así que reescribieron la historia. Villarreal sintió el peso de aquellas palabras, mientras el sol se hundía en el Pacífico. Frente a él se desplegaba un patrón inquietante. Cada vez que la verdad amenazaba con emerger, alguien intervenía para enterrarla nuevamente. Y el círculo de silencio se estrechaba cada vez más alrededor de un hombre, cuya gloria pública contrastaba brutalmente con su agonía privada. La llamada llegó a las 3 de la madrugada del martes, 22 de abril de 1997. Villarreal había dejado su número en 18 hospitales, 22 clínicas privadas y en los archivos del Colegio Médico de Nevada. Durante semanas, nada. Y entonces esa voz ronca, casi inaudible, que pronunció apenas 4 palabras antes de colgar. Conozco al doctor Méndez. 48 horas después, Villarreal estaba sentado en un café de mala muerte en las afueras de Tijuana, frente a un hombre que se presentó como Rodrigo Salinas. Tenía 62 años, manos temblorosas y la mirada de alguien que ha visto demasiado. Salinas había sido enfermero en el equipo médico que acompañaba a Chávez durante sus peleas en Estados Unidos entre 1988 y 1992. Ahora trabajaba limpiando pisos en una escuela pública. Lo que Salinas reveló esa tarde helada de primavera sonaba a delirio, pero cada palabra estaba respaldada por fechas, lugares y nombres que Villarreal verificaría después con escalofriante precisión. El doctor Méndez no había desaparecido. Había sido silenciado. Según Salinas, Méndez trabajaba para una red clandestina de médicos deportivos que operaban bajo la protección de promotores poderosos, figuras cuyas fortunas dependían de que ciertos campeones se mantuvieran invencibles sin importar el costo. Las inyecciones que Chávez recibía antes de cada pelea no eran simples vitaminas o analgésicos, como se aseguraba públicamente. Salinas habló de cócteles experimentales, combinaciones de esteroides, anfetaminas y sustancias que entonces ni siquiera tenían nombre en los manuales médicos. Mencionó un compuesto en particular al que los médicos llamaban simplemente el impulso rojo, diseñado para aumentar la resistencia cardiovascular más allá de los límites humanos naturales. El problema era que nadie sabía cuáles serían las consecuencias a largo plazo. Nadie preguntaba. El dinero era demasiado grande. Villarreal sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Preguntó por los registros, por alguna prueba tangible.
Salinas sacó entonces de su chaqueta raída un sobre amarillento, manchado en las esquinas. Dentro había 3 fotografías borrosas, tomadas con una cámara desechable. En la primera se veía a un hombre de pelo canoso, con lentes gruesos y bata blanca, sosteniendo una jeringa frente a una lámpara. La segunda mostraba una mesa metálica con frascos etiquetados con códigos alfanuméricos incomprensibles. La tercera era la más perturbadora. Chávez, tendido en una camilla, con los ojos cerrados y el brazo izquierdo extendido, mientras 2 hombres de traje oscuro observaban desde la puerta entreabierta del vestuario. El enfermero aseguró que la imagen había sido tomada 3 horas antes de la pelea contra Meldrick Taylor en marzo de 1990. Aquella guerra brutal que terminó con el árbitro deteniendo el combate a 2 segundos del final. Chávez ganó por nocaut técnico, pero Taylor nunca volvió a ser el mismo. Hay quienes dicen que esa noche algo cambió también en Chávez, algo que ni siquiera él pudo explicar después. Durante los siguientes meses, Villarreal rastreó los nombres que Salinas mencionó. El doctor Méndez había fallecido en un accidente automovilístico en las afueras de Reno en diciembre de 1993. Su automóvil se salió inexplicablemente de la carretera en una noche despejada, sin lluvia ni hielo. La investigación policial concluyó en menos de 72 horas. Error del conductor. Ningún testigo. Ninguna autopsia pública. Otro nombre en la lista de Salinas era el de un farmacéutico llamado Óscar Durán, quien supuestamente sintetizaba algunos de los compuestos utilizados por el equipo médico. Durán había sido encontrado muerto en su departamento de Culiacán en agosto de 1995. La versión oficial habló de sobredosis. Su familia insistió durante años en que Óscar no consumía drogas, que algo andaba mal, pero nadie los escuchó. Los periódicos locales apenas dedicaron 3 párrafos a su muerte. Un tercer hombre, cuyo nombre Salinas pronunció en voz tan baja que Villarreal tuvo que acercarse para escuchar. Era un promotor secundario llamado Vicente Armendáriz. Había manejado los contratos de varios boxeadores mexicanos en Las Vegas durante los años 80. Armendáriz conocía los secretos, los arreglos, las transacciones que nunca aparecían en los libros. En octubre de 1996, Armendáriz desapareció. Su esposa denunció su ausencia a la policía, pero la investigación se cerró sin resultados. Oficialmente se presumió que había huido por deudas de juego. Su cuerpo nunca fue encontrado. Villarreal comenzó a sentir una presión invisible, como si alguien estuviera observándolo desde las sombras. Recibió llamadas anónimas en las que solo se escuchaba respiración pesada antes de que colgaran. Una noche, al regresar a su departamento, encontró la puerta entreabierta. Nada parecía robado, pero sus archivos habían sido movidos, revisados con cuidado, como si alguien buscara saber exactamente qué tanto sabía él. El periodista decidió viajar a Culiacán para hablar con la viuda de Óscar Durán. La mujer de apellido Castillo vivía ahora en una casa modesta en las afueras de la ciudad, rodeada de sus 3 hijos ya adultos. Aceptó recibirlo con desconfianza, pero cuando Villarreal mencionó el nombre del doctor Méndez, su rostro palideció. Ella también había escuchado ese nombre. Óscar lo había mencionado semanas antes de morir, durante una discusión acalorada por teléfono. La señora Castillo recordaba haberlo oído decir algo sobre proteger a los muchachos, sobre no seguir envenenándolos. Días después, Óscar estaba muerto. Antes de despedirse, la viuda le entregó a Villarreal una caja de zapatos llena de documentos que Óscar guardaba en su estudio. Entre facturas viejas y recibos sin importancia, el periodista encontró una libreta de espiral con anotaciones químicas, fórmulas garabateadas y una lista de nombres. Chávez aparecía allí, junto a otros 4 boxeadores mexicanos de primer nivel. Al lado de cada nombre había fechas y cifras que parecían dosis. En la última página, escrito con tinta roja, había una sola frase: «Si algo me pasa, que alguien hable». Villarreal regresó a la Ciudad de México con la libreta escondida en el forro de su maleta.
Sabía que había cruzado un umbral del que no podría regresar. El hombre que esperaba en el reservado del fondo no levantó la vista cuando Villarreal se sentó frente a él. Tenía las manos manchadas de nicotina y un temblor imperceptible que delataba más que nerviosismo. Durante los primeros 10 minutos no habló. Solo bebió café aguado y observó la puerta como si esperara que alguien entrara en cualquier momento para silenciarlo para siempre. Trabajé en el Centro Médico Exodus de 1993 a 1996, dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro. Era enfermero de noche. Vi cosas que no debía ver. Sacó de su chaqueta raída un sobre manila doblado tantas veces que el papel amenazaba con desintegrarse. Dentro había 3 fotografías borrosas, tomadas con una cámara desechable desde el pasillo de una clínica. En 2 de ellas se distinguía una camilla siendo empujada por personal médico hacia una sala marcada como acceso restringido. La tercera mostraba a un hombre corpulento, el rostro medio cubierto por una sábana, pero con suficiente claridad para reconocer las facciones hinchadas, los pómulos pronunciados, la mandíbula característica. Ingresó 5 veces en 18 meses, continuó el enfermero cuyo nombre nunca reveló. Siempre de madrugada, siempre por la entrada trasera. El doctor Méndez supervisaba personalmente. Nadie más podía acercarse. Lo que ese hombre describió durante las siguientes 2 horas pintaba un cuadro devastador. Hablaba de sesiones que duraban hasta el amanecer, de gritos que atravesaban las paredes supuestamente insonorizadas, de personal médico que salía de esas habitaciones con expresiones de horror contenido. Mencionaba cantidades industriales de sedantes, de tranquilizantes, de sustancias cuyos nombres pronunciaba con dificultad porque jamás había visto dosis semejantes administradas a un solo paciente. Una noche escuché al doctor Méndez hablando por teléfono. Murmuró encendiendo su 7º cigarrillo. Decía que si seguía así no llegaría a los 40, que el corazón no resistiría, que necesitaban intervenirlo de forma más agresiva o perderían al paciente. Villarreal tomó notas con mano temblorosa. Preguntó por documentos, por registros médicos, por cualquier evidencia física. El enfermero negó con la cabeza. Todo había sido destruido. El Exodus cerró sus puertas en marzo de 1997, apenas 2 semanas después de la última visita del paciente misterioso. El edificio fue demolido 6 meses más tarde. El terreno permanece vacío hasta hoy. El doctor Méndez desapareció, agregó. Nadie volvió a saber de él. Algunos dicen que está en Sudamérica. Otros que nunca salió de Nevada. Pero lo más perturbador vino después, cuando el hombre ya se preparaba para irse. Se detuvo en la puerta, miró hacia atrás con ojos vidriosos por el miedo o por algo peor, y dijo: no era el único. Había otros. Deportistas, actores, gente importante, todos con el mismo problema, todos pasando por el mismo infierno. Pero él era el más grave, el que más necesitaba ayuda, y el que más se negaba a aceptarla. 3 días después de ese encuentro, el enfermero fue encontrado muerto en su apartamento de Tijuana. El reporte oficial habló de sobredosis accidental. No hubo autopsia. No hubo investigación. El caso se cerró en menos de 24 horas. Mientras tanto, en la Ciudad de México, comenzaban a surgir testimonios que nadie se atrevía a publicar. Periodistas deportivos que habían seguido la carrera del campeón desde sus inicios hablaban en voz baja, en reuniones privadas, en lugares donde no hubiera micrófonos ni grabadoras. Contaban historias que habían presenciado pero que jamás escribirían. Roberto Ferreira, veterano cronista del semanario Deportes al Día, guardaba en una caja de seguridad un diario manuscrito que abarcaba desde 1984 hasta 1998. En esas páginas describía encuentros que le helaban la sangre. Entrevistas canceladas porque el boxeador no podía mantenerse en pie. Conferencias de prensa donde las palabras salían arrastrándose, incomprensibles. Momentos detrás del escenario donde la máscara de invencibilidad caía, revelando algo monstruoso debajo.
El 5 de septiembre de 1994, escribió Ferreira en una entrada que nunca mostró a nadie. Lo vi destruir una habitación de hotel en Monterrey. Destrozó los espejos, volcó los muebles, gritaba que lo estaban persiguiendo. Su equipo tardó 40 minutos en calmarlo. Al día siguiente, dio una entrevista sonriente, como si nada hubiera pasado. Nadie preguntó por las vendas en sus manos. Los rumores sobre las desapariciones se intensificaban. El gimnasio en Culiacán, donde entrenaba durante los años 80, fue vendido y convertido en un estacionamiento. Los registros de entrenamientos, las fotografías de las paredes, los trofeos que decoraban el lugar, todo desapareció. El dueño original, don Esteban Ríos, murió en 1995 de un ataque al corazón fulminante. Tenía 52 años y gozaba de perfecta salud. Su viuda intentó acceder a los archivos personales que su esposo guardaba sobre el campeón. Encontró que alguien había vaciado la caja fuerte. No faltaba dinero ni joyas. Solo carpetas, fotografías, cintas de video de entrenamientos. La policía declaró que probablemente fue un robo selectivo. Nunca hubo arrestos. En Las Vegas, un camarógrafo de HBE, o que había filmado 8 de las peleas más importantes, guardaba metraje sin editar que nunca salió al aire. Escenas del camerino antes y después de los combates. Momentos privados que mostraban la transformación. El hombre, cuyo nombre era Thomas Beckford, fue despedido sin explicación en 1997. Cuando intentó vender ese material a productoras independientes, recibió una carta de abogados amenazando con demandas millonarias. Las cintas fueron confiscadas. Beckford se mudó a Canadá y jamás volvió a trabajar en televisión deportiva. ¿Cuántas personas sabían la verdad completa? ¿Cuántos testigos fueron silenciados de una forma u otra? Lo que Villarreal comenzaba a comprender era que no estaba investigando simplemente la caída de un campeón. Estaba desenterrando un sistema completo, una maquinaria diseñada para proteger una imagen, para sostener un mito a cualquier costo. Y ese costo se medía en vidas destruidas, en secretos enterrados, en verdades que nunca debían salir a la luz. El siguiente paso lo llevó a buscar los registros bancarios. Lo que encontró en esos documentos filtrados lo dejó sin aliento y sin respuestas. Villarreal pasó 3 días encerrado en su apartamento después del encuentro con el enfermero. No atendía llamadas. No abría la puerta. Las cintas de audio del testimonio las guardó en 3 lugares diferentes, como si supiera que alguien vendría a buscarlas. El miércoles por la tarde, recibió un sobre manila deslizado por debajo de su puerta. Dentro había copias borrosas de registros médicos, con los nombres tachados en marcador negro, pero las fechas permanecían intactas. Febrero de 1995. Abril del mismo año. Julio. Octubre. Una secuencia que coincidía exactamente con la gira más exitosa de Chávez en Estados Unidos, cuando noqueó a 3 contendientes en menos de 4 meses y fue declarado el mejor libra por libra del mundo. Los documentos mostraban algo que ningún periodista había publicado jamás. Tratamientos de emergencia para arritmias cardíacas severas. Episodios de convulsiones tratadas con sedantes potentes. Deshidratación extrema que requirió hospitalización. Todo eso mientras Chávez aparecía en portadas de revistas con el torso desnudo, sonriendo, irradiando invencibilidad. La contradicción era obscena. Un hombre desmoronándose por dentro mientras el mundo lo adoraba como si fuera indestructible. El sobre no tenía remitente, pero en la esquina superior derecha alguien había escrito a mano un número de teléfono. Villarreal lo marcó esa misma noche. Sonó 11 veces antes de que una voz de mujer contestara. No dijo su nombre. No preguntó quién llamaba. Solo dijo que trabajaba en relaciones públicas para una cadena de clínicas privadas en el sur de California y que había visto cosas que la mantenían despierta por las noches. Acordaron reunirse en un estacionamiento público en San Diego 3 días después. La mujer llegó con gafas oscuras y una gabardina gris
que parecía sacada de una película de espías de segunda. No estrechó la mano de Villarreal. Se sentó en el asiento del copiloto de su auto y sacó un folder de plástico transparente. Adentro había fotocopias de cheques emitidos desde cuentas corporativas vinculadas a promotores de boxeo. Los montos eran desconcertantes. $50.000 a una clínica de rehabilitación en Palm Springs, en marzo de 1996. 75.000 a un centro psiquiátrico privado en agosto del mismo año. 120.000 a un médico particular que no aparecía en ningún registro oficial del estado de California. La mujer explicó que esos pagos no eran por tratamiento médico regular. Eran sobornos para garantizar silencio. Las clínicas aceptaban pacientes de alto perfil sin registrarlos oficialmente. Sin historiales. Sin rastros. Entraban por puertas traseras en la madrugada. Permanecían en habitaciones sin placas identificatorias. Salían antes del amanecer. Todo diseñado para que nadie supiera que el ídolo nacional de México estaba desintegrándose en una cama de hospital, mientras el mundo esperaba su próxima pelea. Villarreal preguntó cómo sabía ella que esos cheques estaban relacionados con Chávez. La mujer sacó otro documento. Una carta impresa en papel membretado de una firma legal de Los Ángeles. Fechada en septiembre de 1996. Dirigida al director médico de una clínica en Riverside. El lenguaje era cuidadosamente evasivo, pero la intención era clara. Solicitaban la destrucción inmediata de cualquier registro relacionado con un paciente identificado, solo como JCC. Ofrecían compensación económica adicional. Mencionaban la posibilidad de consecuencias legales si la información llegaba a medios de comunicación. La carta estaba firmada por un abogado cuyo nombre aparecía recurrentemente en contratos de peleas de Chávez durante esa década. La reunión duró menos de 20 minutos. La mujer dejó el folder en el asiento y bajó del auto sin despedirse. Villarreal la vio alejarse entre hileras de vehículos estacionados hasta desaparecer. Nunca supo su nombre real. Nunca volvió a contestar ese número telefónico. 2 semanas después, el periódico donde trabajaba la mujer publicó una nota breve en la sección de obituarios. Una exempleada administrativa había fallecido en un accidente automovilístico en la autopista 5. El vehículo se salió del camino sin razón aparente. No había testigos. No había indicios de fallas mecánicas. Mientras tanto, en Culiacán, otra historia comenzaba a filtrarse por canales subterráneos. Un expolicía retirado que había trabajado seguridad privada para eventos de boxeo, contó en una cantina que en 1997 fue contratado para escoltar a Chávez desde el aeropuerto hasta una casa de campo en las afueras de la ciudad. No le dijeron por qué. Solo que debía garantizar que nadie se acercara. La casa estaba custodiada por otros 3 hombres. Las ventanas tenían cortinas gruesas que no dejaban ver el interior. Durante 4 días, Chávez no salió. El expolicía escuchaba gritos ocasionales. Veía a médicos entrar con maletines negros. Presenció cómo llevaban bolsas de suero y equipos médicos portátiles que parecían más apropiados para una sala de emergencias que para una residencia privada. El 5.º día, Chávez salió caminando por su propio pie. Sonriendo, saludando, como si nada hubiera pasado. Una semana después anunció su regreso al ring en una conferencia de prensa transmitida en vivo por Televisión Nacional. Dijo que había estado descansando, que estaba más fuerte que nunca, que México podía contar con él. La multitud aplaudió. Los reporteros tomaron notas. Nadie preguntó dónde había estado realmente esos 4 días. Los documentos comenzaron a acumularse en el apartamento de Villarreal como evidencia forense de una conspiración extendida. Recibos de hoteles en ciudades donde Chávez oficialmente no había estado. Registros de vuelos privados que no coincidían con su agenda pública. Testimonios anónimos de empleados de gimnasios que describían entrenamientos cancelados de último minuto. Sparring partners que aparecían con moretones inexplicables y que se negaban a hablar. Todo formaba un patrón demasiado consistente para ser ignorado. Alguien estaba protegiendo a Chávez de sí mismo.
Alguien tenía el poder suficiente para movilizar recursos médicos, legales y mediáticos para mantener la ilusión de que el campeón seguía siendo invencible. Villarreal decidió viajar a Las Vegas para entrevistar a un médico que había trabajado ringside en varias peleas de Chávez. El hombre accedió a reunirse en un café cerca del Strip, pero cuando Villarreal llegó, encontró una nota pegada en la puerta del establecimiento. El médico había cancelado. No ofrecía explicación. No proponía nueva fecha. Villarreal marcó su número y escuchó un mensaje grabado diciendo que la línea había sido desconectada. Regresó a su hotel y encontró su habitación desordenada. Nada había sido robado, pero sus maletas estaban abiertas, sus archivos revueltos. Alguien había estado ahí buscando algo específico. Villarreal extendió las copias de los registros médicos sobre la mesa de su cocina bajo la luz directa de una lámpara halógena. Las manchas de tinta negra cubrían nombres completos, pero dejaban entrever fragmentos de palabras. La caligrafía era distinta en cada documento, como si hubieran pasado por múltiples manos antes de llegar a él. Febrero de 1995. Marzo del mismo año. Abril. Una secuencia de ingresos y salidas que no correspondía con ninguna cronología oficial. Tomó su lupa y acercó la vista a uno de los párrafos apenas legibles. 3 palabras permanecían intactas bajo el marcador translúcido. Sobredosis, reanimación, traslado nocturno. El teléfono sonó exactamente a las 11 de la noche. Villarreal dejó que el contestador automático capturara el mensaje. La voz que emergió del aparato era femenina, ronca, con un acento norteño inconfundible. No se identificó. Habló durante exactamente 42 segundos. Dijo que había trabajado en administración de una clínica privada en Tijuana entre 1993 y 1997. Dijo que ciertos expedientes nunca fueron archivados oficialmente. Dijo que había visto llegadas en ambulancias sin identificación en horas inusuales. Dijo que recibió dinero en efectivo para olvidar nombres y fechas. Luego colgó sin dejar número de contacto. Villarreal rebobinó la cinta 3 veces, transcribiendo cada palabra en su libreta. La mujer había mencionado un detalle específico: un tatuaje de águila azteca en el brazo izquierdo de uno de los pacientes frecuentes. Ese detalle no aparecía en ninguna publicación oficial. Ese detalle lo conocían solamente quienes habían estado físicamente cerca del campeón en momentos de extrema vulnerabilidad. Villarreal sintió el peso de la revelación como una piedra en el estómago. Si la mujer decía la verdad, los documentos que tenía frente a él no eran falsificaciones elaboradas por algún mitómano obsesionado. Eran fragmentos de una red de encubrimiento que había operado durante años con precisión quirúrgica. Al día siguiente condujo hacia Tijuana sin avisar a nadie. La clínica mencionada en los registros había cerrado operaciones en el año 2002, pero el edificio permanecía en pie, convertido en una bodega de distribución farmacéutica. Villarreal estacionó frente a la entrada y observó el movimiento de empleados cargando cajas. Esperó hasta el mediodía, cuando la mayoría salió a almorzar. Se acercó a un hombre de unos 60 años que fumaba recargado contra la pared lateral del edificio. Le mostró una fotografía antigua de la fachada original de la clínica. El hombre lo miró con desconfianza inicial, luego con algo parecido al reconocimiento. Entraron a una cafetería cercana. El hombre dijo llamarse Sergio y haber trabajado como guardia de seguridad nocturno en la clínica durante 8 años. Pidió café negro y habló en voz baja, mirando constantemente hacia la puerta. Contó que las noches más extrañas eran aquellas en que recibían llamadas media hora antes de que llegara alguna ambulancia, sin logotipos ni placas oficiales. Le ordenaban desactivar las cámaras de seguridad del estacionamiento trasero. Le entregaban sobres con billetes nuevos. Le decían que firmara hojas de asistencia que indicaban que esa noche había estado enfermo y un reemplazo temporal había cubierto su turno. Sergio recordaba haber visto a hombres vestidos con trajes oscuros escoltar a pacientes semiconscientes directamente hacia el tercer piso.
donde existía una sección reservada que no aparecía en los planos arquitectónicos registrados ante las autoridades municipales. Villarreal preguntó si recordaba rostros específicos. Sergio encendió otro cigarro y dejó pasar varios segundos antes de responder. Dijo que una madrugada de agosto de 1994 vio a un hombre con el rostro parcialmente cubierto por una gorra de béisbol siendo llevado en silla de ruedas. El hombre tenía los brazos descubiertos. En uno de ellos, un tatuaje de águila. Sergio no necesitó que le mostraran fotografías para saber quién era. Toda la ciudad conocía ese tatuaje. Todo el país lo había visto en transmisiones de televisión, en portadas de revistas, en murales pintados en barrios populares. Esa tarde Villarreal regresó a la Ciudad de México con una grabadora llena de testimonios y una sensación creciente de estar adentrándose en territorios donde las certezas oficiales se desmoronaban. Contactó a un exfuncionario de la comisión de Vox que había aceptado hablar bajo condición de anonimato absoluto. Se encontraron en un parque público en la colonia Roma. El hombre llegó con gafas oscuras y una gorra que ocultaba parte de su rostro. Habló durante 25 minutos sin pausa. Dijo que la comisión había recibido informes irregulares sobre el estado físico del campeón antes de peleas cruciales. Dijo que ciertos médicos presentaban certificados de aptitud que contradecían evaluaciones previas realizadas por especialistas independientes. Dijo que existía presión desde instancias gubernamentales para mantener la imagen intacta del ídolo nacional, porque su figura trascendía el deporte y se había convertido en símbolo de cohesión social durante tiempos de crisis económica. El exfuncionario mencionó un nombre que Villarreal había escuchado antes en contextos diferentes. Rodrigo Salinas, un empresario vinculado con la industria del entretenimiento y supuestamente conectado con círculos políticos de alto nivel. Salinas había sido mencionado brevemente en un artículo de investigación periodística publicado en 1998, pero el texto fue retirado de circulación días después de su aparición. El periodista responsable, un hombre llamado Manuel Ochoa, había abandonado el país ese mismo año y nunca regresó. Villarreal intentó localizarlo a través de contactos internacionales, pero las respuestas fueron evasivas o directamente negativas. La noche del miércoles siguiente, Villarreal recibió un segundo sobre Manila. Esta vez no fue deslizado por debajo de su puerta, sino dejado dentro de su buzón postal. Contenía fotografías en blanco y negro, borrosas, tomadas con teleobjetivo. En una de ellas aparecía el campeón saliendo de un edificio que Villarreal reconoció como la Clínica de Tijuana. La fecha impresa en el reverso: 14 de marzo de 1995. En otra fotografía aparecían dos hombres conversando junto a un vehículo oscuro. Uno de ellos era claramente identificable como Rodrigo Salinas. El otro llevaba uniforme militar. Villarreal amplió digitalmente las imágenes y las estudió durante horas. Los rostros revelaban tensión. Las posturas corporales sugerían urgencia. Había algo en la composición de esas escenas que transmitía la sensación de operaciones clandestinas, de decisiones tomadas lejos de cualquier escrutinio público. Consultó con un experto forense en análisis de imágenes, quien confirmó que las fotografías no habían sido manipuladas digitalmente y correspondían efectivamente a negativos originales de mediados de los años 90. El viernes por la mañana, Villarreal decidió que había llegado el momento de presentar todo el material recopilado. Contactó a su editor en el periódico y solicitó una reunión urgente. Llegó con 2 maletas llenas de documentos, grabaciones, fotografías y transcripciones. Expuso la secuencia completa de eventos, tal como la había reconstruido. El editor escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Al terminar la presentación, cerró su libreta y miró a Villarreal con expresión grave. Dijo que la historia era devastadora y potencialmente explosiva. Dijo también que necesitaban corroboración adicional antes de publicar cualquier cosa. Dijo que las implicaciones legales y políticas eran enormes. Esa misma tarde,
Mientras Villarreal organizaba el material en su apartamento, recibió una llamada de un número desconocido. La voz masculina al otro lado habló con claridad y firmeza. Le advirtió que dejara de investigar. Le recordó que ciertas verdades no estaban destinadas a ser reveladas públicamente. Le sugirió que considerara las consecuencias de continuar. La llamada duró menos de un minuto. Villarreal colgó sin responder y permaneció inmóvil, sintiendo cómo el silencio de su apartamento se llenaba de una tensión casi física. Esa noche no durmió. Revisó mentalmente cada encuentro, cada testimonio, cada documento. Pensó en el enfermero que había desaparecido. Pensó en la mujer que había llamado sin identificarse. Pensó en Sergio, el guardia que fumaba cigarros con manos temblorosas. Pensó en el exfuncionario que usaba gafas oscuras en lugares públicos. Todos ellos habían arriesgado algo al hablar. Todos ellos conocían fragmentos de una verdad que alguien había trabajado arduamente para mantener oculta. Al amanecer del sábado, Villarreal tomó una decisión. Publicaría la investigación completa, con todos los nombres, todas las fechas, todos los testimonios. Sabía que las consecuencias podrían ser graves. Sabía que enfrentaría presiones, amenazas, quizás algo peor. Pero también sabía que algunas historias exigen ser contadas, independientemente del costo personal. Porque detrás de la gloria y los reflectores, detrás de los títulos mundiales y las multitudes adoradoras, existía una red de complicidades y silencios que había convertido a un héroe nacional en prisionero de su propia leyenda. Y esa verdad, por incómoda y dolorosa que resultara, merecía ver finalmente la luz del día. Villarreal cerró la carpeta con los documentos médicos y se recostó en la silla, mientras el reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada. Sabía que había llegado tan lejos como le permitirían llegar. Los nombres borrados, las fechas alteradas, los testimonios contradictorios, formaban un rompecabezas del que faltaban piezas cruciales. La verdad sobre Julio César Chávez, el ídolo que había levantado a todo un país con sus puños y que luego se había estrellado contra sus propios demonios, permanecía fragmentada entre documentos clasificados, memorias convenientes y silencios comprados. La historia oficial habla de un campeón que cayó por sus excesos, de un hombre que no pudo manejar la gloria. Pero los papeles que Villarreal había reunido sugerían algo más oscuro. Una red de intereses que necesitaban mantener al ídolo funcionando sin importar el costo. Los registros hospitalarios no cuadraban con las declaraciones públicas. Las fechas de los combates coincidían con periodos que los médicos habían marcado como de alta vulnerabilidad. Y nadie, absolutamente nadie de los que sabían la verdad completa, estaba dispuesto a hablar abiertamente. El héroe nacional había sido también un prisionero de su propia leyenda. La pregunta que quedaba flotando en el aire era simple pero devastadora. ¿Cuántas personas conocían el verdadero estado de Chávez y decidieron mirar hacia otro lado porque había demasiado dinero en juego, demasiada gloria nacional que proteger, demasiados intereses que salvaguardar? Los archivos que Villarreal guardó esa noche en una caja fuerte bancaria quizás nunca vean la luz completa. Hay verdades que una nación prefiere no enfrentar, ídolos cuya caída real resulta demasiado dolorosa para reconocerla sin filtros. La historia de Julio César Chávez permanece en esa frontera extraña entre la hagiografía deportiva y la tragedia humana que nadie se atreve a contar del todo. Si esta investigación te ha hecho reflexionar sobre lo que se oculta detrás de las leyendas nacionales, te invito a que te suscribas a este canal para más historias que desafían las versiones oficiales. Dale like si crees que estas verdades merecen ser exploradas, y comparte en los comentarios tu opinión sobre hasta dónde estamos dispuestos a proteger a nuestros ídolos del escrutinio que merecen. La historia nunca está completamente cerrada.